Bien, pues vamos a seguir con las conferencias que hoy van a ser un poco densas y hay más de un tema. Intentaré ir bastante deprisa para que en el rato del que disponemos todo entre y podamos, yo creo que disfrutar de lo que hoy vamos a ver. Ya veréis que siguen la misma tónica de donde terminamos y vamos a avanzar incluso en otros temas. Vamos ya sin más dilación, empezaremos con la primera de las vistas, que es la visita del Papa Benedicto XVI a Pompeya. Es la parte que nos quedaba pendiente para analizar. Bueno, ya veis que la primera diapositiva ya es significativa. Y aquí tenemos, sacado de una página católica, precisamente, la vida positiva. Y vamos a ver cómo nos refiere aquí que el Papa entregará una rosa de oro a la Virgen de Pompeya durante su visita pastoral de este domingo al conocido santuario italiano, según el programa hecho público hoy por la Santa Sede. No sé si a vosotros os trae algún pensamiento a la cabeza lo que es una rosa de oro, su significado. Algún día vamos a tratar sobre esto. Vamos a ver si cambia la imagen, porque... Vale, vamos a ver aquí. Está previsto que el Papa se reúne a la hora de comer con los obispos de la región italiana de la Campania, entre ellos con el cardenal Crescenio Sepe, que hace pocos días viajó a Moscú en visita oficial al patriarca Alejo II, a quien entregó un mensaje papal. Es curioso, ¿no? Son dos instituciones teóricamente divididas, pero que últimamente vamos a ver, y hoy lo vamos a ver más, como ese acercamiento entre ortodoxos y católicos parece ser que ya no está en alejamiento. El santuario alberga una imagen de la Virgen a la que se atribuyen cientos de milagros y curaciones. Allí es donde este Papa fue precisamente. Y quisiera leeros estas palabras. Con palabras del Beato, el Papa se dirigió a María diciendo: si tú no quisieras ayudarnos, porque somos hijos ingratos y no merecemos tu amparo, no sabríamos a quién dirigirnos. Realmente esto es muy sorprendente para un cristiano. Si no nos acercamos a la Virgen, ¿a quién nos dirigimos? Es lo que él expresa. Pues para un cristiano, como hemos visto hasta ahora en la Biblia, queda muy claro que nosotros a quien nos hemos de acercar es a Jesucristo y sin intermediarios. No hacen falta intermediarios según los textos bíblicos. Vamos a seguir viendo un poco más. Esto lo he dejado para que en casa podáis leer tranquilamente todo el artículo. Sencillamente quiero leeros la parte de abajo que dice: en la homilía de la celebración eucarística, el Papa evocó la figura del Beato Longo, que como San Pablo había perseguido a la Iglesia cuando era un militante anticlerical que practicaba incluso el espiritismo y la superstición. Está hablando de la persona que, si lo leemos aparte, era un abogado y que decidió construir una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Rosario en Pompeya, 1796. Bueno, esa es la fecha, y luego dice: respondiendo a la promesa efectuada en 1862 por el abogado laico Bartolo Longo. Vamos a ver algo muy curioso. Ahora hemos visto su inicio. Este señor estaba puesto también en espiritismo, superstición. ¿Realmente aparcó esto? Vamos a seguir avanzando. Esto ya lo podéis leer en casa. Está todo el artículo. Y este es el señor en cuestión. El fundador del santuario de Pompeya, Bartolo Longo, nació el 10 de febrero de 1841 en Latiano. Y fijaros lo que empieza a decir aquí. En 1863 llegó a Nápoles para completar los estudios de jurisprudencia. Por medio de amigos y profesores se acercó al mundo del espiritismo, abandonando completamente la fe católica en la que había sido educado. Luego, gracias a ciertas intercesiones, él volvió a la fe, hizo un matrimonio incluso, que le fue muy bien para todo esto, y curiosamente le pasó algo, yo diría, un poco extraño. Él dice: girando por los campos del lugar, sintió que le brotaba del corazón la duda que le atormentaba desde hacía tiempo. ¿Qué podía hacer para salvarse debido a las experiencias poco edificantes de su vida pasada? Era mediodía y al repicar de las campanas se le unió una voz, que esto lo oyó él: si propagas el rosario, te salvarás. Impresionante oír esta voz.
Entonces entendió su vocación y se propuso no alejarse del Valle de Pompeya sin haber difundido antes el culto a la Virgen del Rosario. Matizamos siempre, Rosario. Veremos por qué. Y a partir de allí, fijaros, comenzó catequizando a los campesinos, luego reestructuró la pequeña iglesia parroquial del Santísimo Salvador, que se remontaba al año 1000, y decidió erigir una nueva iglesia, tras el consejo del obispo de Nola, dedicada a la Virgen del Rosario. Atención. Fijaros precisamente esto. El 13 de noviembre de 1875 llegó a Pompeya la milagrosa imagen de la Virgen del Rosario, que es la estampita primera que hemos visto al inicio de la conferencia. ¿Por qué milagrosa? Pues porque se le atribuyen muchísimos milagros a esta Virgen a través de esta tela, porque es un cuadro realmente, y se explica toda la historia, lo veis aquí perfectamente, de este cuadro en el escrito. Yo no sé si os recuerda algo la disposición de las estrellas en redondo alrededor de los personajes, arriba, y no sé si veis que son estrellas ¿de cuántas puntas? 6. En las próximas conferencias sobre el 666 trataremos precisamente de las estrellas de 6 puntas. Vamos a ver si también tiene una relación o no con todo ello. Pero esto será otro día, si Dios quiere. Esta es la imagen de la iglesia y tenemos la visita del Papa precisamente allí. Si os fijáis atrás, arriba siempre está el cuadro presidiéndolo todo. Pero fijaros, resulta que el 7 de octubre de 2003, el Rosario Escuela de la Paz, discurso que pronunció Juan Pablo II en el atrio de la Basílica de la Virgen del Santo Rosario de Pompeya. Evidentemente no era el primer Papa que asistía allí y precisamente parece ser que no era el primer Papa que se dedicaba al asunto del rosario. Y si nosotros vamos viendo todo lo que nos dice, ¿qué es de hecho el rosario? Un compendio del Evangelio. Nos hace volver a las principales escenas de la vida de Cristo, como si nos permitiera respirar su misterio. El rosario es camino privilegiado de contemplación. Es, por así decir, el camino de María. ¿Quién conoce y ama a Cristo mejor que ella? Y bueno, termina diciendo que esa iglesia precisamente es un centro internacional de espiritualidad del rosario. ¿El rosario verdaderamente significa esto? Yo sencillamente os lo dejo colgando para que en otro tema trataremos de dónde surge el rosario. Y veremos que precisamente de cristiano tiene muy poco, por no decir absolutamente nada. Pero bueno, de momento os lo dejo aquí para que vosotros también investiguéis por vuestra propia cuenta. Un cura español apuñaló a Juan Pablo II en 1982, dice un asesor. Fijaros lo que nos pone aquí. El 12 de mayo de 1982, el Papa visitó el santuario de Fátima en Portugal para dar gracias por haber sobrevivido a un intento de asesinato un año antes, el 13 de mayo de 1981, cuando el turco Mehmet Ali Akka le disparó en la plaza de San Pedro. Un cura español ultraconservador llamado Juan Fernández Cron aprovechó la oportunidad para agredir al Papa con un puñal. El agresor fue reducido y arrestado, pero el hecho de que el pontífice había sido herido fue mantenido en secreto hasta ahora. Pero fijaros siempre en las fechas, son muy importantes otra vez más. Y aquí vemos también todo un escrito sobre el rosario del 19 de octubre de 2008. El texto completo de la súplica a la Reina del Santísimo Rosario de Pompeya que elevó Benedicto XVI. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga. Y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. Amén. Traducción distribuida por Radio Vaticano, no es un invento mío. Fijaros qué ensalzación tan grande sobre el Rosario y la Virgen. Pues parece ser que sin un Rosario y sin la Virgen estamos absolutamente perdidos. ¿Esto es realmente así? Iremos viendo en estas charlas sucesivamente cómo esto es totalmente falso.
y este concepto se está difundiendo y vendiendo muchísimo. Hago un inciso, cuando digo vendiendo muchísimo, si habéis visto esta misma semana en televisión, aparecía un anuncio donde venden rosarios de todas partes, de distintos sitios, católicos, por supuesto. Si esto se vende así, es porque hay un gran mercado detrás. Pero ¿no será que también se está intentando difundir el rosario, como está haciendo el papado? Aquí tenemos el santuario de la Reina del Rosario en Pompeya. Y vamos a ver, bueno, la forma desde arriba, una cruz, por supuesto. Pero fijaros, altar con 6 candeleros. ¿Por qué 6 candeleros? Los que hemos estado asistiendo a las conferencias ya lo sabéis, la enorme importancia del 6 para estas personas. Y vamos a ir viendo más cosas. Aquí tenemos el Papa, precisamente en ese lugar, en Pompeya. Y fijaros, el texto bíblico dice, 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Si esto realmente es aplicable a ellos, es la acusación más grave que la propia Biblia puede dar. Y nosotros hemos demostrado cómo a través de las profecías, en la marca de la bestia, precisamente es totalmente aplicable a ellos. Apocalipsis 13:8 nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, a esta bestia, al papado, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que quien va a adorar a esta bestia en este futuro tan cercano, son gente que precisamente no estarán inscritos en el libro de la vida del Cordero, de Cristo. O sea, que no obtendrán la salvación. Casi nada. Hemos terminado el asunto de Pompeya. Ya hemos visto que ahora iba dirigido todo hacia el Rosario como una fomentación más del catolicismo. Y os digo esto porque luego vamos a tratar del Sínodo de Obispos en Roma, que tuvo hace muy poco tiempo actualidad plena, y que vamos a hacer un análisis para ver cómo precisamente ese es el objetivo. Y ahora vamos a hacer un resumen de noticias de actualidad. No son de esta misma semana todas, algunas son anteriores, pero que para que vayáis viendo cómo todo va entrelazando. El Papa pide a Israel una mayor libertad de movimiento para los palestinos. Esto fue el 12 de mayo. Fijaros, el Papa lo que pregona. Vamos a ver aquí. La Santa Sede reconoce la legítima exigencia de seguridad y de autodefensa de Israel y condena con firmeza cualquier forma de antisemitismo y al mismo tiempo considera que todos los pueblos tienen derecho a las mismas oportunidades para prosperar, dijo el Papa en su discurso. El obispo de Roma agregó que, en consecuencia, pedía al gobierno israelí aliviar los sufrimientos de los palestinos, concediéndoles la libertad necesaria para moverse en su vida diaria, incluidos los viajes a los lugares santos, y que puedan gozar de mayor, atención, paz y seguridad. Recordemos, como en la anterior conferencia nos hicimos un hartón de ver esta famosa frase, que era una profecía del tiempo del fin. Antes de que Cristo vuelva, paz y seguridad es lo que se proclamará. Y nos estamos quedando saturados de esta frase por todas las personas e instituciones que tanto estamos demostrando aquí de qué poder proceden. El Papa ha reconocido el derecho de Israel a la seguridad y autodefensa, a la vez que ha pedido al gobierno de ese país que alivie los sufrimientos de los palestinos y les conceda una mayor libertad de movimiento. ¿Cómo cuadra esto? Por un lado, ¿se puede autodefender Israel, según él? Por el otro, no se puede decir nada contra Israel o judíos porque es antisemitismo. Y antisemitismo, recordadlo, se está imponiendo por todas partes. Hablar contra cualquier cosa sobre ese pueblo se tilda de antisemitismo. Cuando deberíamos diferenciar una cosa, muchos de los palestinos también son semitas. ¿Cómo puede ser eso entonces? ¿Hay una incongruencia aquí? Quizás sería bueno diferenciar entre judíos y sionistas, que no es lo mismo. Sionistas son la gente que trabaja en pro del Estado de Israel, que durante tantos años lo ha hecho y lo sigue haciendo con un objetivo, y otra es la estirpe judía,
que pueden estar de acuerdo o no con ese planteamiento. Por tanto, no se puede aplicar antisemita porque sí a todo tan fácilmente. Pero es curioso, fijaros cómo él, antes de la plena actualidad, que es ahora en nuestros días, en plena guerra de Israel en Gaza, parece ser que se muestra contrario a estas agresiones que puedan recibir Israel y que a los palestinos hay que darles una cierta libertad. Fijaros siempre, hemos visto y comprobado cómo el Vaticano siempre habla en un mensaje, por una cara da una sensación, pero por detrás está haciendo otra. Bueno, aquí sigue tratando sobre lo mismo y vuelve a decir otra vez paz y seguridad. Y fijaros siempre en estos casos en relación con Israel. Interesante esta relación. Bush pide a Israel duros sacrificios y suavizar las restricciones a los palestinos. 18 de mayo. Apoyo enérgicamente una solución de 2 estados. Una Palestina democrática basada en la ley y la justicia que viva ¿en qué? Paz y seguridad. Este no es el Papa, este es Bush. Junto a un Israel democrático. Caray, qué curioso que la misma terminología. Los países árabes, especialmente los ricos en petróleo, deben aprovechar esta oportunidad para invertir en el pueblo palestino y superar viejos resquemores hacia Israel. Estados Unidos, evidentemente, demuestra cómo apoya a Israel. Bush espera reforma democrática en Medio Oriente, 18 de mayo. Israel ha recibido elogios del presidente estadounidense George Bush, mientras el mundo árabe obtuvo el domingo una prédica severa para que amplíe las libertades y aísle a los países que patrocinan el terrorismo, porque dijo, rezagan a la región. Vamos a ir viendo cómo el panorama se iba preparando. Ha llegado el momento para que las naciones en el Medio Oriente abandonen esas prácticas y traten a su población con la dignidad y el respeto que se merecen. Cuando está diciendo esto, ¿a qué se está refiriendo? Pues a que son países, naciones, que están bajo ¿qué determinada religión? El Islam. Entonces, están denunciando a lo que hace el Islam en estos países. Bush presentó a gobernantes del Medio Oriente una larga lista de tareas: hacer sus economías más diversas, competitivas y abiertas a los empresarios, aplicar reformas políticas que generen en los países gobiernos democráticos y no solo simulaciones, permitir la libertad de información y el imperio de la ley, mejorar la educación, garantizar una participación mayor de las mujeres en la sociedad y retraerse la influencia negativa de, atención, estropeadores, ¿como quién? Como Irán y Siria. Recordemos la profecía de Daniel 11, Daniel, libro bíblico, capítulo 11, versículos finales. Algo grande debe pasar en la zona de la cual estamos hablando, Medio Oriente, y el terreno se está preparando por todos lados. El mensaje estuvo dirigido a los países de la región donde los sistemas políticos y civiles están lejos de ser libres, como Egipto. Atención, ¿recordáis precisamente en los versículos finales de Daniel 11 de quién se trata? Que va a recibir finalmente el impacto del rey del norte. Precisamente Egipto es uno de ellos. El anfitrión del encuentro, que fue casi el único mencionado en las críticas. Sigo esperando que Egipto pueda encabezar a la región en la reforma política, dijo Bush. ¿Esto a qué suena, sino amenazas? Sutiles, pero lo son. Israel no tuvo una reprimenda pública cuando Bush pasó 2 días en ese país durante la celebración del 60 aniversario de su existencia. El contraste podría reforzar la noción entre los árabes de que Bush avala en gran medida la actitud israelí en el añejo conflicto del Medio Oriente y de que Washington no apremia a Israel con la fuerza suficiente para que ceda en asuntos que molestan a los palestinos y obstaculizan un posible acuerdo. Significativo todo lo que va diciendo. 19 de mayo, en un discurso ante el Parlamento israelí, Bush afirmó: tenemos que tomar en serio lo que dice la gente, y cuando un líder iraní dice que quiere destruir Israel, hay que tomarlo en serio. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que se van a tomar, ¿qué? Represalias, lógico. El Papa recibirá a Bush en un inusual marco del Vaticano, 9 de junio. Fijaros, era un lunes 9 de junio. El Papa Benedicto XVI será el viernes un inusual anfitrión de conversaciones con el presidente de Estados Unidos, George Bush,
¿El viernes? ¿Qué día era? Si el lunes era 9, ¿qué día se iban a reunir estos dos personajes? Un 13. Qué casualidad, ¿eh? Otra vez casualidades numéricas. Bush defiende las libertades nada más pisar suelo chino. ¿Recordáis que fue a China viernes 8 de agosto? Pues precisamente aquí empiezan a declararse, esto lo podéis leer en casa, cómo piden más libertad religiosa en China. Lo está pidiendo Bush. Recordemos las profecías finales de Daniel 11. Otra vez más, los países del lejano oriente tienen mucho que ver en el desenlace final de la historia. Y aquí vemos ya cómo Bush está difundiendo el mismo mensaje que están difundiendo el Vaticano, sobre todo a través de los jesuitas, como los grandes enviados al lejano oriente, para intentar minar China. Muy fuerte todo eso. Algún día hablaremos en profundidad de todo ello. Sé que siempre algún día hemos de hablar de tantas cosas, pero es que espero tener tiempo para todo, si Dios quiere. Durante su estancia, Bush asistirá también a un oficio en un templo protestante, donde hará una declaración sobre la libertad religiosa y también asistiría a diversas pruebas olímpicas. Es impresionante ver cómo la política está apoyando a la religión en Estados Unidos, de un modo súper abierto, y eso era profecía, y lo estamos viendo. Y quisiera haceros notar una cosa, a ver si vosotros veis lo mismo que alguien que recibió las conferencias, las vio, ¿sabéis que es la última que dimos? Creo que era la última, si no recuerdo mal, en la cual precisamente hablamos del tema Obama, lo que hay detrás de Obama, y me llamó desde Ecuador precisamente para decirme a ver si yo había notado algo que había puesto en imágenes en la conferencia que yo mismo había dado. Yo no lo noté, sinceramente no lo vi. A ver si vosotros podéis apreciar lo mismo que yo en algo que aparece entre los dos micrófonos por los cuales habla Obama. ¿Veis un cierto destello o brillo? Cuando vemos el palo central del micrófono, se divide en dos. Si nosotros seguimos por el palo central, vemos como dos formas, como de ojo, blanco. ¿Lo veis? Entre micro y micro. Vamos a ver un poco más la ampliación. ¿Lo veis mejor ahora? Entre medio de los dos micros que están en negro aparecen dos formas lagrimales, parecen, mejor si se lo señaláis así, perfecto, como unos ojos. Pero yo no sé si vosotros apreciáis algo más. Puede ser una casualidad, yo no digo que no, pero desde luego curioso resulta. Fijaros en la forma que hay alrededor de esto que parecen unos ojos. Yo no sé si veis por encima una cierta forma y por los laterales como de alas. ¿No será algo parecido a un búho? La verdad es que es sumamente curioso. Pueden ser reflejos, yo no lo sé, pero la verdad es que sabiendo precisamente todo el tema de la temática del búho, yo me quedé bastante impresionado. La toma aquí quizás ya no se ve tan bien, la resolución, pero la verdad es que si hubiésemos hecho un reseguimiento bien de la forma que aparecía aquí, era más que sorprendente. Pero bueno, era un dato curioso que quería haceros ver, a ver si vosotros veíais lo mismo que yo o era sencillamente una imaginación. Y ahora esto sí que no es ninguna imaginación, de seguro. Obama realiza su primer visita a la Casa Blanca como presidente electo. Esto fue el 10 de noviembre del 2008 y va a encontrarse precisamente con George Bush. Y fijaros en qué fecha, precisamente, 10 de noviembre del 2008. Si seguimos el procedimiento cabalístico por el que ellos se mueven, tan satánico, 1 más 0 más 1 más 1 más 2 más 0 más 0 más 8, que es la descomposición de esta fecha, si sumamos, nos sale, ¿cuánto? 13. Qué casualidad que se fueran a encontrar así. El mundo espera la respuesta de Obama ante el conflicto entre palestinos e israelíes. Todo el mundo ha estado pendiente de qué diría este señor. Obama, estos días de descanso, el 28 de diciembre, ha transmitido su respeto a las decisiones de Bush, remarcando que hoy solo hay un presidente a la vez, aunque su posición sobre la actividad de Hamás es contundente.
reticente a negociar con un grupo que no representa a un Estado. Cabe esperar qué posición tomará cuando llegue el 20 de enero a la Casa Blanca. Pues ya parece ser evidente cuál va a ser la continuación de la cuestión. Y aquí más o menos un poco sobre lo mismo. Y fijaros, inicio del ataque de Israel sobre Gaza, 27 de diciembre del 2008. Vamos a seguir el mismo procedimiento numérico. Nos sale 22. 2 veces 11. Ya sabéis que en una de las conferencias tratamos sobre estos números. ¿Por qué tuvieron que esperar hasta ese momento para empezar esta guerra? ¿Qué pasó con la guerra del Líbano? ¿Cuántos días duró cuando se podía haber terminado antes? 33. 3 veces 11. Siempre jugando con sus números cabalísticos. Y esto no son bromas. Yo ya no voy a entrar en detalle sobre si esto es justo o no es justo. Es evidente que lo que está pasando allí no es justo. Es una masacre desproporcionada. Yo personalmente, conociendo las escrituras bíblicas, ni puedo apoyar lo que está haciendo Israel, ni puedo apoyar lo que estaba haciendo precisamente Hamás. Porque alguien que sigue a Dios no debe acudir a las armas. Si recordamos los textos bíblicos en situaciones extremas, incluso para el propio pueblo judío de antaño, en situaciones así, ayuno y oración, y Dios intervenía y liberaba. Pues parece ser, sinceramente, que ni los actuales israelitas que están haciendo todo esto, ni los contrarios, diría que están siguiendo a Dios como debería ser. Quizás es muy fácil decirlo desde la lejanía, pero las personas que hemos vivido ciertas situaciones, hemos de reconocer que solo poniendo a prueba a Dios es cuando Dios actúa. Y Dios es justo. Y ahora algo muy curioso. Praga, 31 de diciembre, la noche de fin de año. Celebran, pues ¿qué? La capital checa celebra la llegada de 2009 bajo el símbolo de Europa. El país toma el relevo de Francia este 1 de enero en la presencia de la UE. Fijaros qué foto tan extraordinaria. Detrás de estas personas aparece efectivamente la bandera de la Unión Europea. No sé si os recuerda algo. La redondita de estrellas, parecida a la del cuadro que antes habíamos visto, distintas estrellas, eso sí, pero algún día trataremos de cómo se hizo la bandera europea y veréis que precisamente vamos a pleno catolicismo. Pero fijaros exactamente, como alguien ha dicho por aquí, la forma en que está cortada esta bandera, piramidal, cortada, truncada por arriba, y yo no sé si arriba veis algo por encima de EU 2009C2. ¿Veis algo? O CZ, no lo sé. Fijaros ahora, si lo vemos mejor así. Impresionante pirámide, ¿no? Toda la estructura es una pirámide y encima separada en la parte superior, como tantas veces hemos visto, que precisamente es la forma en que ellos hacen esta pirámide, ¿no? Tan satánica. Pues, en fin, si la República Checa celebra la presencia de la UE así, pues qué bien. De más cerca, por si teníais alguna duda. Y esto, Sydney, también la entrada del año, primero que llegue aquí el año nuevo, les llega allí. Fijaros en el puente y ese fantástico círculo, cual ojo bien puesto, cual ojo que todo lo vea. ¿Una casualidad? Bueno, ¿quién fue últimamente a Sydney? ¿Recordáis? Lo estuvimos analizando, el Papa, y ya vimos qué iba alrededor de todo eso. Y ahora, sinceramente, ¿sabéis? Cuando hay las ferias de Girona y hay casitas de terror, si en vez de poner muñequitos monstruosos, quizá nos ponen una imagen así, yo no sé si entraría en una vagoneta tranquilamente allí, ¿no? ¿Qué reunión? 7 de enero del 2009. Los participantes, que además Bush y Obama son los expresidentes Jimmy Carter, George Bush padre y Bill Clinton, comparecieron ante los medios brevemente en el despacho Oval antes del almuerzo, en un evento en el que el mandatario saliente aseguró a su sucesor que todos ellos le desean que tenga éxito durante su gobierno. Por su parte, Obama agradeció a Bush el haber accedido a ser el anfitrión de esta extraordinaria reunión, y tan extraordinaria, y afirmó que a lo largo del almuerzo espera recibir buenos consejos y camaradería de sus predecesores en la Casa Blanca. ¿Camaradería? Yo diría que mucha.
cuando hemos visto que todos estos personajes pertenecen a logias masónicas y que en el fondo a quien están sirviendo es al propio Vaticano. Casi nada. Pues bueno, después de la imagen del terror, vamos a Euronews, algo que está sucediendo estos días. La gran temática problemática por excelencia en el norte de Europa, básicamente, pero también ha afectado a países de más hacia el sur de Europa. La Unión Europea busca alternativas para el suministro energético. ¿Por qué? Y esto fue el 23 de diciembre. Algo no había pasado aún, y era lo que luego veremos. Europa ya se plantea y se miran estadísticas para demostrar que se depende mucho del gas ruso. Por tanto, si el gas ruso escasea o no llega a Europa por circunstancias X, ¿qué va a pasar en Europa? Imaginaros en pleno invierno. Pues no hace falta imaginarlo, ya lo estamos viendo que está pasando, porque eso es precisamente lo que luego sucedió. Rusia dejará de proveer gas a Ucrania desde el 1 de enero. Gazprom le corta el suministro de gas a Ucrania en pleno invierno. Gazprom, precisamente, cortó lo que hace unos días anteriores se temían que algo podía pasar. Pues bien, resultado de eso, ya lo veis por las noticias, ¿no? Qué grandes formas de pasar frío, formas tan salvajes, porque sencillamente lo importante no es la gente, sino lo que mueve todo eso. Esta, ¿lo veis? Aquí Gazprom, ¿cómo se escribe, no? Bueno, vamos a ver algo más. Gazprom ensaya una guerra energética europea en Ucrania. Es una entrevista con Michael Konchar, experto en energías del centro Nomos. Y él denuncia cómo precisamente hay una manipulación para que esto suceda. Pero bueno, esto ya lo podéis ir viendo en vuestras casas con más detalle, porque intentaremos ir pasando a lo que viene después, pero quedaros con el asunto de Gazprom y veremos cómo las cosas que parecen que nada tienen que ver, a ver si tienen más que ver. Sede central de Gazprom, Moscú, Rusia. Vaya edificio. No, no es ningún cohete. Evidentemente, ¿forma de qué tiene? Obelisco, ¿no? Pues, bueno, será una casualidad. Vemos la misma imagen desde otra perspectiva y vemos aquí, aún más claro, qué hay arriba en la cúspide. Qué pirámide tan perfecta. El logotipo de Gazprom en Moscú, Rusia. Y fijaros, qué casualidad, la firma británica bate la dura competición de afianzarse un proyecto multimillonario, sacado de World Architecture, 4 de diciembre del 2006. La firma arquitectónica internacional establecida en el Reino Unido, RMJM, ha sido designada para diseñar las nuevas sedes de una de las más grandes compañías del mundo, del gigante ruso del gas Gazprom. La propuesta ganadora de RMJM es un twisting, de esta forma un poco espiralizada, de 396 metros de alto. 3 y 9, ¿cuánto me salen? 12. Y 6, 18. El número de la bestia es, ¿qué número es? 666, 666. Vimos que otras formas, y eso lo vamos a ver más ampliamente en las conferencias del 666, otras formas de decir 666 es 18. Curioso que coincida la altura. La aguja de cristal que se hace eco de los capiteles a través de la ciudad de San Petersburgo. ¿Pero qué forma tiene? Es otro obelisco. Y ahora, aquí vemos, este es el logotipo de Gazprom. Ay, curioso, George Washington, vestido con sus atuendos masónicos, y como si estuviera dentro de una logia, y la G divina, de Dios, teóricamente, arriba sobre su cabeza. Qué curioso que las Gs correspondan y los edificios con el obelisco también. Ya no digo de buscar quién está detrás de estas compañías, el resultado ya os lo podéis ir imaginando. Y bueno, después de ver que las casualidades quizás no son tan casualidades, vamos a analizar el Sínodo de Obispos de Roma 2008,
que es precisamente, yo lo declararía, su hoja de ruta. Y vamos a ir viendo este artículo en La Vanguardia, periódico del 6 de octubre del 2008. El Papa vaticina males para Europa si abraza una cultura moderna sin fe. Caray, ¿eh? Cuidado que esto es un pronóstico profético, lo dice el Papa. Males para Europa si abraza una cultura moderna sin fe. ¿Qué males serán? A la derecha, Benedicto XVI evocó incluso el castigo divino contra la rebelión de cristianos no coherentes. Caray, cristianos no coherentes. Quizás yo debo ser un cristiano no coherente porque no comulgo con lo que él dice. Pues vaya cosas me van a esperar. Y no creo que sea el único, ¿eh? Que Dios nos proteja. Si el artículo lo podéis ir leyendo, dice cosas que realmente son impresionantes. Fijaros cómo nos dice precisamente que los antiguos bastiones del catolicismo, países europeos en suma, y de alertar de los peligros que ello podría comportar, según la Iglesia Católica, para el bien general de... Ya no me he perdido. ¿Pots tirar enrere, sisplau? Bueno, el artículo, mejor, os lo voy a resumir ahora sencillamente, para no extenderme mucho aquí. Dice lo que puede pasar realmente si no se hace caso a lo que definitivamente ellos dicen como el auténtico cristianismo para Europa. Y eso quiere decir de que ya nos podemos ir preparando en Europa, porque o pasamos por el camino que nos marcan o algo se va a liar. ¿Y van a ser castigos divinos? ¿O va a ser propiciado por alguien haciéndolo colar como castigos divinos? Las profecías apuntan precisamente a esto. Y sacado de este artículo del sínodo, vamos a ver que renovará la Iglesia. En un extracto de este escrito dice: la tercera parte es la misión. La palabra de Dios se nos dirige para ser difundida al mundo entero, por lo que anunciando la palabra de Dios debemos encontrarnos con nuestros hermanos cristianos. Debemos encontrarnos con nuestros hermanos cristianos. ¿Eso cómo se definiría? En una palabra: ecumenismo. En este sentido, el diálogo ecuménico es muy importante, así como el diálogo con los que pertenecen a otras religiones no cristianas. No tan solo están hablando de protestantes, ortodoxos y demás, sino de otras religiones no cristianas. ¿Quién cabe aquí? Islam, budismo, hinduismo, todos. Vimos en la conferencia pasada un circulito con todos los signos de la gente que está apuntada a lo mismo. Están todos. ¿Y quién está moviendo eso en verdad? Ellos. Patriarca Jerusalén, el conflicto palestino-israelí dificulta lectura biblia. Madre mía. Vamos a ver un poco esto. 10 de octubre. El patriarca de Jerusalén de rito latino, Fouad Tual, dijo hoy en el Sínodo de Obispos que se celebra en Vaticano que el conflicto palestino-israelí dificulta la lectura y la comprensión de la Biblia, ya que los cristianos árabes tienen dificultad para leer el Antiguo Testamento. Qué cosa tan complicada, ¿no? Porque haya una situación no pueden entender. ¿Por qué? Quizás será porque al mundo árabe se le enseña otra versión del Antiguo Testamento, en el cual precisamente el hijo, en verdad, bueno de la cuestión elegido por Dios no es Isaac, sino Ismael. Y que todo lo que aparece en la Biblia del Antiguo Testamento está manipulado porque interesaba, cuando en verdad se deberían ser personajes cruzados. Lo que a uno le correspondería sería la inversa de lo que nos pone la Biblia. Eso sabemos que por más científico que digan que es ese dato, no es absolutamente nada demostrable, y es más, es una absoluta mentira. Pero bueno, ¿será por eso o será por otras cuestiones? ¿Será porque hay un conflicto y no se puede leer la Biblia? No sé qué explicación darán ellos. Pero es interesante ver que como los conflictos que generan, pues que no se pueda entender la Biblia. Caray. Vamos a ver más.
El arzobispo Jordano, de 68 años, hizo un llamamiento durante su intervención en favor de Tierra Santa. Fijaros la insistencia en Tierra Santa que tiene el Vaticano, ¿eh? Y pidió más rezos, más solidaridad y más peregrinaciones para ayudarnos a ser testimonios de Cristo, desde Jerusalén, toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y utilizan el texto bíblico de las palabras de Jesús de la comisión para ir a predicar el Evangelio para centrarse en Jerusalén. ¿Por qué será? Ya lo hemos ido diciendo, el interés que el Vaticano tiene en ir e instalarse en Jerusalén. En la sesión de hoy intervino también el patriarca de Antioquía de la Iglesia greco-melquita, católica de rito oriental, con sede en Damasco, Siria. Gregorio III Laham, que abogó por el diálogo interreligioso y exigió el derecho de los cristianos a mostrar la buena nueva a los demás. Exigió ese derecho. Lo que no significa que pidan a los otros que abracen el cristianismo, ya que la conversión es obra de Dios. Ellos se quejan de que donde hay Islam no se puede predicar el Evangelio porque los cristianos normalmente lo pasan mal. Esto es a lo que él se refiere. Sabéis que hay países donde aún actualmente, hasta incluso la semana pasada, fueron asesinados cristianos de diversas denominaciones. Pero no pasa siempre eso, ni en todas partes. Pero ahora se está intentando hacer ver que eso está sucediendo mucho. Y que hace falta un diálogo interreligioso, algo que una a estas religiones. Claro, eso deberá tener un mandato, ¿no? Alguien que dirija. Ya os podéis imaginar quién será, ya hemos hablado de ello muchas veces. No existe un monopolio de la palabra de Dios, es tanto del otro como nuestra. El mundo musulmán tiene miedo de nuestras predicaciones y le pedimos a los musulmanes que reconozcan el derecho a llevar la buena nueva a los demás con amor y respeto por su fe, dijo Gregorio III Laham. Pero, ¿os habéis fijado que este señor no es católico romano? ¿Y qué hace en el sínodo de obispos de Roma? Esto fue algo inaudito. Había gente interviniendo, por más sorprendente que sea, dentro de un sínodo de obispos, en plan ecuménico, porque aparecían gente de otras denominaciones cristianas allí. ¿Y solo cristianas? Ya lo veremos. Y atención, la Biblia todavía no se ha traducido a 4.500 idiomas, aunque se ha traducido a 2.454, y a ver si ampliamos. Paglia, obispo de Terni, dio esos datos durante el acto en el que la Federación Bíblica Católica y las sociedades bíblicas protestantes firmaron un acuerdo en el Vaticano para favorecer la traducción y difusión de la Biblia. Caray, yo no sé si hacemos un poco de memoria, en la Edad Media las Biblias eran quemadas y quien tenía porciones de esas Biblias también, ¿por quién? Por órdenes del Vaticano. Y ahora veo que precisamente se unen con los protestantes para traducir y difundir la Biblia. Qué curioso. Sabemos que Roma no cambia, la profecía es clarísima, y las intenciones y pruebas de lo que hacen también. ¿No suena a encerrona? ¿No suena a la alianza de la cual la profecía hablaba? Para mí no hay duda. El prelado católico, y por cierto, esto responde a algo que van a hacer y ya iremos viendo. El prelado católico recordó que en 1968 se redactaron los principios comunes para la colaboración interconfesional para la traducción de la Biblia y que cada vez más las traducciones protestantes son utilizadas ¿por quién? Por los católicos y viceversa. Algo común, ya un intercambio, pim, pam. Reuniones ecuménicas, cada vez hay más. Se asisten a iglesias católicas los protestantes y al revés. Se está haciendo ver que eso es lo bueno y normal y que eso debe terminar en fusión. Los españoles y los franceses, los europeos que menos leen la Biblia. Así se desprende de una encuesta presentada hoy por el Vaticano, en el Vaticano por la Federación Bíblica Católica, realizada entre enero y julio, atención, entre 13.000 personas de 11 países. Es que ya suena pitorreo. Tienen que buscar 13 y 11, ¿o no están contentos? Bueno, pues ya veis, de Francia, España, Italia, etcétera, etcétera.
La encuesta realizada por el Instituto Eurisco fue presentada con motivo del acuerdo firmado hoy en el Vaticano por la Federación Bíblica Católica y las Sociedades Bíblicas Protestantes para propiciar la traducción y difusión de la Biblia en el mundo. Caray, pues jugando los dos a los mismos numeritos. El 27% de los españoles está de acuerdo en que la Biblia se estudie en las escuelas, el 22% en total acuerdo y el resto en desacuerdo. 27 y 22 podrían ser 49, y eso nos dice que ya más o menos estamos a la mitad en decir, vale, que se estudie la Biblia en las escuelas. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Para mí es muy bueno, pero para mí es muy malo cuando sé lo que hay detrás de esto y lo que se pretende. Si no supiera la profecía, podría caer de cuatro patas. Por eso dice la Biblia en textos de que el pueblo sin profecía será disipado, disoluto, se desvanecerá, porque no sabemos dónde pisar y nos van a tomar el pelo, nos van a levantar la camisa y harán con nosotros lo que quieran. También participa del evento el patriarca ortodoxo de Constantinopla para acercar posiciones, y allí lo veis. Entre tantos obispos, y ya veis quiénes hay también a su lado, ¿no? Más que no son católicos, romanos. Un patriarca ortodoxo reza por primera vez en la Capilla Sixtina, por primera vez. Vamos a ver, Ciudad del Vaticano, vaya, 18 de octubre, por primera vez, este día 18, en la historia, un patriarca ortodoxo, Bartolomé I de Constantinopla, que no es el mismo del que hemos hablado antes, habló y rezó en la Capilla Sixtina, uno de los símbolos del catolicismo y donde se reúne el cónclave de cardenales para elegir al nuevo Papa. ¡Qué lugar tan básico y central de Roma! Y aparece ortodoxos. No está mal, ¿eh? Esto simboliza mucho más de lo aparente. Durante su intervención bajo los impresionantes frescos de Miguel Ángel, Bartolomé I lanzó un llamamiento a un empeño común de todos los cristianos y creyentes contra la pobreza, el racismo y ¿qué? El fundamentalismo. Están hablando de lo mismo todos. Y dijimos, ¿fundamentalismo qué es? ¿Solo se refieren a gente islamista extrema que hace atentados, o eso dicen? ¿O se está refiriendo a otros grupos religiosos, incluso cristianos, que leen la Biblia de un modo tal cual está y la interpretan tal cual está, sin tradiciones por en medio? Ya vimos que eso iba por ahí. Como discípulos de Dios, ahora más que nunca tenemos el imperativo de ofrecer perspectivas para erradicar la pobreza, promover el equilibrio del mundo global y combatir el fundamentalismo y el racismo y promover la tolerancia religiosa en un mundo lleno de conflictos, dijo Bartolomé I. Pues me gustaría ver esa tolerancia religiosa cuando a los que decimos cosas que no les gustan nos tachen, y ya lo hacen, de fundamentalistas. A ver dónde está ese respeto religioso. Y fijaros, trabajan para el equilibrio del mundo global. ¿Qué es el nuevo orden mundial si no? Una religión para todos, todos unidos en economía y en lo que haga falta. Es curioso cómo coincide en los planteamientos incluso religiosos, ¿no? Bartolomé I, que ha definido su intervención en el Sínodo como un evento histórico, expresó su deseo de llegar algún día a la plena unidad entre católicos y ortodoxos, superando las actuales diferencias. Pues ya veis para lo que trabajan todos, la plena unidad entre unos y otros. Y bueno, en fin, vamos a seguir avanzando. Quieren superar ese cisma que tuvieron en 1054. Los obispos exhortarán a los fieles a tener cada uno una Biblia, ¿dónde? En su casa. El Sínodo de Obispos, que concluye el 26 de octubre, exhortará a todos los fieles a que tengan una Biblia en casa y auspiciará que sea, atención, el gran texto de la cultura laica, según señaló hoy el arzobispo Gianfranco Ravasi. O sea que fomentarán las Biblias en casa, cuando antes las quemaban. Es que extraño, ¿cómo puede ser eso? Ya veremos luego el porqué. Y en cambio además dice que tiene que ser el gran texto de la cultura laica, de la gente que no expresa religión. O sea que, aunque no creas en eso, tiene que ser un texto básico para leer.
Por tanto, algo se te va a quedar de eso, ¿verdad? Yo no sé si estáis viendo algo importante que se está planteando o se planteó en este sínodo de obispos, y es la recatolización, y no solo de Italia, sino de Europa, y quieren más allá. A eso responde todo esto. El arzobispo Rabasi señaló que las propuestas tendrán en cuenta, entre otros puntos, la necesaria y estrecha relación entre exégesis y teología, las relaciones con las otras religiones y el ecumenismo. Vamos a ver esto ahora en detalle. Los obispos piden que se enseñe la Biblia en todas las escuelas públicas y privadas. Y si ellos dicen esto, podéis tener por claro y seguro que la presión va a ser muy fuerte para que esto se haga. Esto os lo dejo para leer en casa, pero ya veis que lo que pretenden es que se enseñen las escuelas, sean católicas, laicas o lo que sean. Pero cuidado, los obispos también señalaron que los artistas han bebido de ella, de la palabra de Dios, para sus pinturas, y los músicos han tejido sus armonías alrededor de los textos sagrados, al igual que los escritores, los poetas, los pensadores, los escultores, arquitectos y científicos. Caray, ¿quieren decir algo con esto? Pues sí. Precisamente hay otros escritos donde aparece que piden a todo este listado de señores que fomenten otra vez la religión a través de sus profesiones. Recatolización. A todos los niveles. No puede ser, ¿sí? Bueno, iremos viendo. Fijaros mientras en este otro escrito de la cadena COPE, todos sabemos que es más católica imposible. La exposición refleja la contribución de Juan Pablo II a la unidad y al espíritu europeo. Exposición en el Parlamento Europeo sobre Juan Pablo II. Anda. Y ahora, precisamente en ese contexto, en esas fechas, aparece precisamente esto en el Parlamento Europeo. ¿Y por qué? ¿Qué hizo precisamente allí? Pedir Juan Pablo II su contribución a la unidad y al espíritu europeo, ¿basado en qué? Pues ya lo iremos viendo. Precisamente se iban basando... Antes hacemos un inciso. Fijaros en esto. En ese momento, en 1978, muchos países que hoy forman parte de la Unión Europea no existían siquiera como países independientes o estaban entonces muy lejos de imaginar que formarían parte de ella en tan corto plazo de tiempo del papel que aquel Papa jugaría para hacerlo realidad. De hecho, el Papa visitó muchos de ellos cuando estaban aún del otro lado del telón de acero. Y aquí nos está confirmando lo que habíamos dicho más de una vez, que la caída del comunismo en esos países detrás del telón de acero, ¿qué eran detrás del telón de acero? ¿Cómo se produjeron? A través de la intervención del Vaticano, de lleno, y Estados Unidos, trabajando juntos. Y eso es súper demostrado. El 11 de octubre de 1988, Juan Pablo II se dirigió al Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo, donde dijo: es mi deber señalar con fuerza que si el sustrato religioso y cristiano de este continente quedara marginado en su papel de inspirador de la ética y en su eficacia social, estaríamos negando no solamente toda la herencia del pasado europeo, sino incluso comprometiendo gravemente un futuro digno del hombre europeo, de todos los hombres europeos, creyentes y no creyentes. Caray, toda Europa, ya veis a dónde tendrá que ir. Su centro, sus bases, que eran religiosas, cristianas, pero sobre todo que católicas. Y aquí, bueno, sigue diciendo, vamos directamente a la parte que está en azul. En el panel dedicado a las 5 visitas que Juan Pablo hizo a España, se recoge la frase siguiente pronunciada en el aeropuerto de Cuatro Vientos el 3 de mayo de 2003. Fijaros, ella, María, os enseñará a no separar nunca la acción de la contemplación. Así contribuiréis mejor a hacer realidad un gran sueño, el nacimiento de la nueva Europa del Espíritu, una Europa fiel a sus raíces cristianas. Caray. Pues él empezó así
Y eso no para, eso sigue trabajándose. ¿Sí? Mensaje al pueblo de Dios del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios, sacado de CENIT, que es la agencia oficial del Vaticano, y vamos, aquí tenéis todo lo escrito, es un poco largo, yo detengo un poco la imagen para que en vuestros vídeos o DVDs los podáis ver haciendo vuestra pausa, leerlo todo, porque vale la pena ver las argumentaciones que ellos utilizan, porque si no sabemos sus argumentaciones, nos pueden levantar la camisa, y nosotros podemos comprobar con la Biblia en mano si todo lo que dicen se corresponde o no a lo que realmente ellos dicen, o manipulan ciertas cosas. Vamos a pasar todo el escrito, y luego haremos un pequeño resumen de este extenso escrito. Ya está terminando, 2 años después. Ya veis que no se quedaron cortos a la hora de decir las cosas y ya llegamos a la conclusión. Y ahí está nuestro resumen, al fin. Precisamente porque el horizonte de la palabra divina abraza y se extiende más allá de la Escritura, es necesaria la constante presencia del Espíritu Santo que guía hasta la verdad completa, según el texto de Juan 16:13, a quien lee la Biblia. ¿Es esta la gran tradición? ¿Qué? A ver, dice leer la Biblia, y ahora nos dice, ¿es esta la gran tradición, y con mayúsculas, presencia eficaz del Espíritu de verdad en la Iglesia, guardián de las Sagradas Escrituras, auténticamente interpretadas por el magisterio eclesial? ¡Ay, madre! Yo puedo leer la Biblia, pero resulta que quien la debe interpretar es el magisterio eclesial. Ah, caray. Pues ya pueden ir fomentando mucho el leer la Biblia para inculcar ciertas cosas, pero cuidado, quien tiene que decir lo que allí quiere decir el texto, no voy a ser yo, van a ser ellos. Con la tradición se llega a la comprensión, la interpretación, la comunicación y el testimonio de la palabra de Dios. Pues ahora se empieza a destapar todo, ¿no? Ya no les hace falta quemar Biblias, sencillamente se adjudican. Leen la Biblia, ahora sí, pero quien interpreta somos nosotros. Lo que decimos nosotros es cierto, si decís otra cosa es equivocado, casi nada. Los obispos difundirán la voz de Dios en Internet e iPod. Y esto salió del Sínodo de Obispos. ¡Ay, madre! Más cosas. Cuidado con esto. La voz de la palabra divina debe resonar a través de radios, canales, Internet de difusión virtual, CD, DVD e iPod, sostiene el texto. También en las pantallas de televisión y cine, en la prensa, en los certámenes culturales y sociales, agregaron. Si esto no es una recatolización a todos los niveles, ¿qué es sino? Pues eso es lo que a partir de ahora hemos de ir viendo, pero cuidado, que esto es su hoja de ruta, pero esta hoja de ruta ya se está aplicando. No os lo he puesto aquí, pero ya se están difundiendo como curas están cantando, difundiendo en salas públicas cantos espirituales más o menos bonitos, eso depende de los gustos, pero claro, quien apoya eso, ¿quién es? El Vaticano. Y eso se está haciendo en todas partes. Y en las películas, yo no sé si os habéis fijado desde hace ya unos años para acá, como cuando salen iglesias, hablo de las películas de Hollywood, las iglesias protestantes van desapareciendo del mapa y vamos viendo que siempre aparecen iglesias católicas y curas. ¿Por qué será? Pues ya veis todo lo que van a utilizar y ya empiezan a hacer para ir cambiando las mentalidades sutilmente de todos nosotros. El Papa dice que el acceso a la Biblia es indispensable para la evangelización. La 12 Asamblea General del Sínodo, que ha tratado sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, dice todo esto. En la homilía recordó a los obispos de China, a los que las autoridades comunistas impidieron salir del país para participar en el sínodo.
resaltando la comunión de los prelados con la Iglesia Universal y fidelidad al obispo de Roma. Pidamos a Dios que les dé alegría, fuerza y celo apostólico para guiar con sabiduría y amplio punto de mira a la comunidad católica en China, a la que tanto queremos, dijo Benedicto XVI, y allí están trabajando de lleno los jesuitas. Refiriéndose al sínodo, el Papa Ratzinger afirmó que del mismo ha salido la constatación de que la Iglesia de este tercer milenio tiene que nutrirse de la palabra de Dios para que sea eficaz la nueva evangelización. Una nueva evangelización, la recatolización. Por eso van a distribuir tantas Biblias. Y recordemos que Sarkozy lo hizo al precio de €1. Increíble, ¿eh? Está fomentando distribuir Biblias como churros. ¿Por qué será? El pontífice subrayó que es necesario que los fieles tengan amplio acceso a las Sagradas Escrituras. Cuidado, a mí me parece fantástico, ¿eh?, que todo el mundo tenga acceso a las Sagradas Escrituras. Lo que no me parece fantástico es que hay que interpretarlas según quieren ellos, por tradición. Se trata de un requisito indispensable para la evangelización. Bueno, el resto ya lo podéis ir leyendo vosotros. Y fijaros en este cuadradito del medio en rojo, donde nos dice: el sínodo ha concluido con la aprobación de 55 propuestas en las que se subraya la opción de la Iglesia por los pobres, el reconocimiento del papel de la mujer en el anuncio de la palabra y la potenciación del diálogo con ¿quién? Los judíos y musulmanes. Y ya hemos ido viendo a través de varias noticias cómo el acercamiento con los judíos está resultando total. ¿Por qué será? Asimismo, se exhorta a los obispos a mejorar las homilías, se expresa la preocupación por las sectas y se aboga para que la Biblia sea traducida a todas las lenguas, cada cristiano tenga una en su casa y se difunda a través de todos los medios de comunicación existentes. Preocupación por las sectas. Si nosotros decimos cosas que no van conforme a lo que ellos dicen, fundamentalistas y sectas. Así se nos va a tildar. El resultado ya es obvio lo que espera, ¿no? Y aquí vamos viendo cómo precisamente la fomentación en centros educativos, católicos o no, precisamente de la Biblia, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que nos pone aquí, también sacado de Zenit, Benedicto XVI, exégesis y lectio divina ambas necesarias. A ver, vamos a ver esto, vamos a ver precisamente este dato. Un aspecto sobre el que se ha reflexionado es la relación entre la palabra, en mayúsculas, la de Dios, y las palabras, es decir, entre el verbo divino y las escrituras que lo expresan. Como enseña el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, una buena exégesis bíblica exige tanto el método histórico crítico como el teológico, porque la Sagrada Escritura es palabra de Dios en palabras humanas. Esto comporta que todo texto debe ser leído teniendo presente la unidad de toda la Escritura, la viva tradición de la Iglesia y la luz de la fe. Estoy de acuerdo en la total unidad de la Escritura. Estoy sumamente de acuerdo, totalmente de acuerdo en la luz de la fe. Pero jamás puedo estar de acuerdo en la tradición de la Iglesia, con lo que me ha demostrado precisamente esa tradición suya. Pues ya sé lo que me va a esperar. Si es verdad que la Biblia es también una obra literaria, es más, el gran código de la cultura universal, es también verdad que ella no debe despojarse del elemento divino, sino que debe leerse en el mismo espíritu en que se compuso. Exégesis científica y lectio divina son, por tanto, ambas necesarias y complementarias para buscar, a través del significado literal, el espiritual que Dios quiere comunicarnos hoy. Esto es muy fuerte, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tenéis todo el artículo, por si lo queréis ver en vuestras casas, y esto, diccionario enciclopédico. Exégesis, ¿qué es? Explicación, interpretación de los libros de la Escritura y, por extensión, de textos antiguos. Papa, la distinción entre religión y política es un logro del cristianismo. ¿Sí? Sí, del cristianismo sí, pero ¿del catolicismo? El Papa Benedicto XVI afirmó hoy que podemos decir que la distinción entre la religión y la política es un logro específico del cristianismo y es una de sus contribuciones históricas y culturales fundamentales. Y en cambio ellos trabajan para que Iglesia y Estado estén juntos.
Uy, algo no empieza a cuadrar. Pero claro, es que vamos a ver cómo la religión y la política para ellos asumen papeles distintos cuando trabajan juntos, en el sentido de que van a trabajar con un mismo objetivo. La Iglesia está igualmente convencida de que el Estado y la religión están llamados a apoyarse mutuamente, ya que juntos sirven al bienestar personal y social de todos. Esta cooperación armoniosa entre la Iglesia y el Estado, agregó, requiere de líderes eclesiales y civiles que lleven a cabo sus funciones públicas con una preocupación indudable por el bien común. Por tanto, los políticos que tengan que ir surgiendo, ya sabéis hacia dónde tendrán que ir, porque si no, mal, como decimos en catalán, malament. Para Benedicto XVI, tanto los líderes religiosos como los civiles deben estar motivados por el deseo de servir en lugar de obtener beneficios personales para unos pocos privilegiados. Vamos a ver ahora. El Vaticano inicia reunión de 3 días con musulmanes. ¿Dónde van? Muy buenas. Aquí no es. Gracias. El Vaticano inicia reunión de 3 días con musulmanes. ¿Por qué será si no? Pues precisamente para intentar unificar. Aquí tenéis todo el discurso. Y fijaros ahora en esto. La Iglesia es centinela de los derechos según Benedicto XVI. Benedicto XVI, siguiendo las huellas de la predicción de paz de sus predecesores, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, reivindicó ayer ese papel para la Iglesia en la defensa y la promoción de los derechos humanos. Se están consolidando como los líderes de esto, cuando hemos ido viendo que en verdad, por detrás, es todo lo contrario. Durante el rito del Ángelus Dominical, a pocos días de los festejos del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo esto. En este evento se tendrá en cuenta el valor perenne de la Declaración Universal, que fue un momento de importancia fundamental para que en la humanidad madurara una conciencia moral constante con la dignidad de la persona humana. Y curiosamente, no he puesto la noticia aquí, pero Obama acaba de decir que Estados Unidos se tiene que erigir como la potencia moral. ¿Moral? ¿Conciencia moral? Yo veo que están jugando con las mismas palabras, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Vale, creo que nos va a dar tiempo a dar todo el tema que viene después de este. Asimismo, el Papa Benedicto XVI insistió en que es necesario afirmar derechos humanos fundamentales que expresen valores no negociables precedentes a todas las instituciones y constituyan el fundamento de las mismas instituciones por ser valores inscritos en el ser humano. Fijaros, lo que están haciendo es que a través de la moral y unos valores humanos generales, las posiciones se acerquen, para que luego alguien coja la preeminencia. Y ya vemos que las profecías nos apuntan muy claro quién la va a tener, y se está demostrando que todo va por allí. Foto impresionante del Sínodo de Obispos en círculo, disposición en círculo. ¿Por qué? Algún día hablaremos también de la importancia del círculo en este sector satánico, en el cual además se refleja en algo parecido a una serpiente que se muerde la cola, el Ouroboros. De eso hablaremos en la conferencia sobre el 666. La inmortalidad. De eso ya hablaremos. Por cierto, hay un detalle, no sé si lo veis visto desde arriba, esta perspectiva es tremenda. ¿Veis estos soles tremendos en amarillo sobre un fondo azul y un circulito blanco alrededor? ¿Qué pintan? ¿Por qué soles en el Vaticano, estas estrellas así? ¿A quién adoran en verdad? Al sol. Y de eso hablaremos en profundidad otro día también, para variar. Pero tened claro que cuál era el día que ellos consagran como Día del Señor, pisando el sábado bíblico, el día santo de Dios, que es el sábado, el domingo, Día del Sol. No me extraña ver estas cositas aquí. Y ahora vamos a ver precisamente un escrito profético de Ellen White, varios, que fijaros lo que dicen escritos en 1902.
los agentes satánicos trabajan constantemente sembrando y regando las semillas de rebelión contra la ley de Dios, y Satanás está reuniendo almas bajo su negro estandarte de la rebelión. Forma una confederación con seres humanos para luchar contra la pureza y la santidad, o sea, demonios y hombres trabajando juntos. Ha trabajado diligente y perseverantemente para aumentar el número de los que se unirán con él. Yo no sé si nosotros, como decimos en catalán, estem badant, estamos un poco perdidos, despistados. Satanás no lo está, él está haciendo su faena para acrecentar su número. Mediante la forma en que presenta las cosas, procura aumentar la distancia entre el cielo y la tierra, y crece su convicción de que puede agotar la paciencia de Dios, extinguir su amor por el hombre y hacer que sea condenada toda la raza humana. Ese es su propósito. Conseguir una rebelión total del hombre contra Dios, y él entiende de que pues Dios va a exterminar al ser humano que tanto odia a Satanás. Algún día hablaremos en detalle del porqué de todo esto. Pero fijaros, hay un detalle muy importante. Aumentar la distancia entre la tierra. ¿Qué hace el Vaticano con la Virgen María? Teóricamente acerca el cielo a la tierra, ¿no? Porque dicen que a través de la Virgen María llegas a Dios, y a través del rosario. En verdad lo que están haciendo es alejar al hombre de Dios, el cielo de la tierra, porque necesitas esas mediaciones, y no tanto a Jesús. ¿Cómo se entiende eso? Escrito de 1896, que los centinelas que están en los muros de Sion, esto no es literal, está refiriéndose al pueblo de Dios, no se unan con los que están invalidando la verdad tal como es en Cristo, que no se unan en la confederación de la incredulidad, el papado y el protestantismo, para exaltar la tradición por encima de las escrituras, la razón por encima de la revelación y el talento humano por encima de la influencia divina y del poder vital de la piedad. Y nosotros, que estamos advertidos por profetas de Dios, no a la tradición, no a esas uniones. Esperemos hacer caso, porque si no, quizás aquí aguantaremos un tiempo más, pero la eternidad se nos evapora seguro. En todas partes existe ahora una oposición directa al Evangelio. Nunca fue mayor la confederación del mal que en el momento actual. Los espíritus de las tinieblas se están combinando con los instrumentos humanos para afianzarlos firmemente contra los mandamientos de Dios. Contra los mandamientos de Dios. Y todos los mandamientos de Dios, claro, ya sabemos que no, pero sí en especial contra uno, que es el sábado. Y eso se está haciendo a la perfección. Tradiciones y falsedades se exaltan por encima de las escrituras, la razón y la ciencia por encima de la revelación, el talento humano por encima de las enseñanzas del Espíritu, las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. Necesitamos el toque divino. Recordad esto, las formas y ceremonias por encima del poder vital de la piedad. ¿Cómo se mueve el Vaticano? A través de grandes, ¿qué? Ceremonias y formas grandilocuentes que cautivan la vista por su colorido, por su impresionante majestuosidad. Fijaros en esto y quedaros con esta frase, porque luego vamos a ver una imagen que vale más que todas las palabras que podáis encontrar. Conflicto de los siglos. Elena White escribe: muchos ministros enseñan a sus congregaciones, está hablando de predicadores, y muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos literalmente, se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella, a Cristo. Y eso es lo que estaba pasando, está pasando y terminará pasando y se consumará. Y aquí tenemos una declaración de un pastor, Norberto Restrepo, de Colombia, que él dijo durante una predicación, en una conversación telefónica con una hermana de fe, amiga suya, que da clases de ética en SECA, y dijo:
En el SECA, la ética la enseñan sacerdotes católicos y no permiten que nadie que no sea católico enseñe ética. La Iglesia católica sabe cómo tiene que hacer cosas, nosotros somos ilusos. A ella le han permitido dar clases de ética. Ella es una adventista del séptimo día y todavía cree en estas cosas. No entiende cosas que ustedes entienden, pero ella cree en estas cosas y está haciendo un trabajo interesante. Hablando de ciertas cosas, ¿no? Sus compañeros de trabajo, de profesión, hay muchos sacerdotes ahí y son amigos de ella. Y en estos días un sacerdote le dijo a ella, para ustedes vienen cosas muy difíciles. Y le dijo, la única solución es, sálgase de ahí. Y le habló del Vaticano y de todo lo que el Vaticano les ha dicho a ellos. Sálgase de ahí, lo que viene para ustedes es terrible. ¿Y sabe qué le dijo el sacerdote? Le dio hasta plazo, le dijo, ustedes tienen solamente un cuarto de hora para que hagan todo lo que tienen que hacer. Después no lo podrán hacer. El Vaticano está pagando la deuda externa de Estados Unidos y esto no lo sabe nadie. Es una cosa interna, no se publica. Desde hace 8 meses que se están haciendo las transacciones y de esto hace ya bastante tiempo. Tenemos un banco y ahí está cada nombre, con cada iglesia y con cada movimiento y saben cuánto reciben y quién se lo da. Y esto era una información confidencial que recibió esta mujer de parte de propios sacerdotes católicos que estuvieron en el propio Vaticano. Casi nada. La imagen que vale más de 1000 palabras. ¿Qué es esto? El cardenal Cañizares recibe críticas por ordenar a 2 curas por el rito preconciliar. ¿Sabéis que Cañizares ha sido llamado hacia dónde? Hacia el Vaticano, precisamente hace poco. Fijaros, el titular que hemos puesto en esta entrada es el original aparecido en Diario Levante de Valencia, España, el 5 de octubre del 2007. ¿Qué hace vestido así? ¿Qué es esto? Novia de rojo. Pues resulta que esta capa mide 5 metros y es precisamente un lugar donde se reúnen gente que siguen la tradición tridentina anterior al Concilio Vaticano II, donde se hizo esa reforma de las cosas y siguen lo que ellos llaman Cristo Rey, tradición de la más absoluta antigua. ¿Era necesario que fuera vestido así, de esta seda impresionante, para hacer todo esto? Claro, hasta propios católicos criticaron este evento, como cómo puede ser este despliegue de lujo y de retrocidad. Casi nada, ¿no? Bueno, aquí tenéis todo el artículo, por si queréis más detalles, podéis leerlo, es interesante. La ceremonia es bonita y hay que ver la vitalidad del Instituto Cristo Rey, que ellos llaman. Pues ya veis este señor donde ha ido a parar ahora, llamado al Vaticano. Ya veis que Ratzinger está volviendo también al culto tridentino. La misa se puede volver a decir en latín y se puede decir de espaldas a la congregación, como antes. Fijaros, el texto bíblico nos dice, Mateo 15:3, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Palabras de Jesús. Primero tradición y el mandamiento de Dios a la porra. Y algo que está pasando, y tampoco estamos presenciando mucho, Moral y Luces, noticias religiosas y del mundo. El número de católicos crece en Cuba un 45% desde 1990. ¿Por qué? Jubilado Castro, la Iglesia calienta motores para una perestroika de evangelización. Y enseñamos en otras conferencias los movimientos que estaban habiendo precisamente entre el Vaticano y Cuba, y qué cambio iba a haber. Pues ya veis cómo están cambiando las cosas. Y aquí es todo el artículo para que podáis ver precisamente todas estas estadísticas de cómo están las cosas en Cuba y está resultando bastante especial el asunto. Y fijaros ahora en esto, Zapatero se entrevistó en Roma con el número 2 del Vaticano. La reunión se produjo durante la cumbre de la FAO. Sabéis que hubo unas tensiones, teóricamente, entre el Vaticano y el gobierno socialista español. Parece ser que no se entienden muy bien y la cosa se tenía que arreglar. Curiosamente no se entiende muy bien, pero ahora el Vaticano recibe más dinero que nunca del Estado español.
Bueno, ¿y eso es socialismo? Perfecto. Pues vamos a ver en detalle un poco esto. La revista Vida Nueva, uno de los semanarios de información religiosa con más solera en España, publica la noticia del encuentro Zapatero-Bertone en el número que sale hoy a la calle. Firma la información Antonio Pelayo. Además de corresponsal de esta revista católica y de Antena 3, Pelayo, sacerdote, es asesor de asuntos religiosos en la Embajada de España ante el Vaticano. También da cuenta de esa reunión el periódico oficial de la Santa Sede, el Observatorio Romano, en la misma página en que se informa de los encuentros del cardenal Bertone con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, de Kirchner, y el vicepresidente de Cuba, Carlos Lage. Zapatero se reunió en secreto con Bertone. Con este título se hizo eco ayer de esas fuentes el diario Religión Digital. Y bueno, perdona, ¿puedes tirar la anterior? La entrevista fue programada con la intención de suavizar las relaciones del gobierno socialista con la jerarquía católica. Las legislaturas fueron muy tensas. El presidente intentaría en Roma abrir vías de diálogo con los obispos españoles sin molestar a estos. De ahí la idea de mantener en secreto el encuentro según la fuente consultada en Roma. Bueno, será eso. Y ahora sí que pasamos a la imagen que habéis visto. Ya hemos terminado con el sínodo de obispos. Creo que la hoja de ruta queda clara de lo que van a hacer, que ya están poniendo en práctica total. ¿Qué veis en esta imagen? Messeturm, Frankfurt, Alemania. ¿Qué es Messeturm? ¿Veis un poco general esta vista, no? ¿No os destaca nada? Vamos a ver algo más. Messeturm también es llamado en castellano Torre de la Feria Comercial, ya que traducido significa eso. El motivo es que se establece directamente en los argumentos de Feria Comercial de Frankfurt junto con el Messe Torhaus, o Torhaus, no sé cómo se llama en alemán. El diseño de este rascacielos es similar, al quedaros con esto, al del Bank of America Plaza de Atlanta, Estados Unidos. Vamos a ver qué sale de aquí. Esto es Messeturm. ¿Puedes retroceder 2 diapositivas, por favor? ¿Lo veis a la derecha ahora? ¿Qué edificio tan sorprendente? ¿Qué cúspide? Vamos a ver. ¿Lo veis aquí? Fijaros bien, ¿eh? Fijaros bien porque vais a ver unas cuantas fotos. A ver si vais percibiendo algo aquí interesante. ¡Ay! ¡Qué cositas aparecen encima de este rascacielos obeliscal! Fijaros, distintas tomas. Y ahora ya vamos a ver una toma de noche impresionante. Curiosamente, la pirámide iluminada de noche. ¿Y qué sale allí arriba? Justo en el vértice superior de la pirámide. Una lucecita. ¿Lo veis bien? Y esto está en Alemania. El ojo que todo lo ve en la pirámide. Ahí puede ver muchas cosas. Pues antes nos ha citado también ese texto un edificio muy parecido, ¿no? Bank of America Plaza. Es un rascacielos situado en Midtown, Atlanta, con una altura de 312, 3 y 1, 4 y 2, 6. Es considerado el 20º edificio más alto del mundo. Tiene 55 pisos de oficinas y se terminó en 1992, cuando fue llamado Nations Bank Building, el edificio del Nations Bank. Tiene un obelisco en forma de aguja de 27,432 metros en su cúspide, imitando la forma de todo el edificio. La mayor parte de esta aguja está cubierta por oro de 23 quilates. ¡Viva la pobreza! La pirámide de vigas abiertas de acero bajo el obelisco resplandece con un brillo anaranjado por la noche debido a la luz. El edificio fue adquirido por Cousins Properties y diseñado por la firma arquitectónica Kevin Roche, etcétera, etcétera. Ahora utilizado por Bank of America. Vamos a ver. Este es el edificio visto de día. Nos vamos acercando. No está mal. De noche, la cúpula dorada, esa punta, ese es el edificio en cuestión. De más cerca, no está mal tampoco, ¿eh? Claro, esto es lo que simbolizan estos edificios. Y ahora, ¿qué es esto?
Adolf Hitler durante un discurso sobre la unidad del nacionalsocialismo y las ideas socialistas. ¿Por qué hace este gesto con la mano? ¿Un triángulo hecho con la mano? ¿Con las dos manos? ¿Sabéis? Hitler pertenecía a una sociedad satánica, sociedad secreta, y bueno, ya no es de extrañar cuando ahora iremos viendo que aparece en estas secuencias que vamos a mostrar aquí. Instantánea en un discurso de Barack Obama. Me cachis. ¿Qué está haciendo la gente con Obama? ¿Este signo? ¿Por qué? Ah, signo de progreso. Bueno, parece que es un poco distinto, parece que quieren hacer una O, pero en verdad resulta que a la hora de la verdad no hacen una O, sino lo que hacen es un triangulito. Y fijaros, público en una actuación del cantante de rap Jay-Z, no sé cómo se pronuncia en inglés, un festival en Pemberton. ¿Qué hace la gente? Siguiendo conciertos de rap. Caray, esto es una portada de una película suya. ¿Y qué hace hacia la gente? ¿Lo mismo? En el escenario y en el público, en la pantalla y en las manos de las personas. Hacerlo, venga, pues hacerlo todos como borregos. Si sabemos lo que hacemos, pues es que quizá no saben lo que hacen. Por eso están siguiendo a lo que están siguiendo. Quizás por culpa nuestra, quizás porque nosotros no les hemos dado la luz para que entiendan. Esa es nuestra responsabilidad. ¡Hala, la cantante Beyoncé! Que también es novia de... En fin, ya sabéis. El cantante de hip hop, Kanye West. Vaya camiseta, ¿no? Una cabeza de cabra, que ya hemos visto en otras conferencias lo que es, ¿no? Pues eso. ¡Hala! En concierto, ¿y también? Imagen del videoclip del cantante de hip hop. Una estrella de 6 puntas y aparece en un momento. ¿Por qué? Y atención a esto. Kanye West y Thomas E. Preston. Jaja, qué simpático hacer esto, ¿eh? Pero... ¿sí? Pues iremos viendo precisamente qué hay detrás de todo esto. Vamos a ver Thomas E. Preston. Miembro fundador de MTV, canal de música de televisión, de videoclips todo el día y noche, y además fue ejecutivo en Warner, Amex Satellite Entertainment, WASEC, Viacom, Paramount Pictures. El Consejo de Administración de Viacom acordó dividir la empresa en 2 compañías diferentes. La nueva división CBS Corporation pasó a ser encabezada por Monbes. La nueva Viacom Inc. y Paramount Pictures incluye tanto MTV y BET, redes de televisión. En 2004, Mel Karmazin renunció a la presidencia de Viacom, ocupó su lugar Tom Preston junto con Leslie Monbes. Karmazin pasó a ser presidente de Sirius Satellite Radio. Vamos a ver un poco esto. Este es el emblema de MTV, música televisión. Fue creada en 1977 cuando Warner Amex Cable, una empresa conjunta entre Warner Communications y American Express, tarjetas, puso en marcha el primer sistema interactivo de 2 vías de televisión por cable, Cube en Columbus, Ohio. Y vamos a ver, en el juego de cartas Imbo de los Illuminati, hecho en 1995, recordad la cuarta de las conferencias, donde sale este juego de cartas denunciando todo lo que hay detrás y a quién se aplican esos signos, ¿no? Y lo que iban a hacer, como el ataque a las Torres Gemelas y demás, en 1995. Retirado luego del mercado, ahora parece ser que se puede volver a conseguir incluso por internet, y yo sé que alguien lo ha comprado además en una paradita en Barcelona. ¿Y qué aparece en una de esas cartas? MTV. Y ya veis, una boca hablando y como hipnotizando a los 2 pobres espectadores que están atontados. ¿Es verdad? Pues, ¿qué se transmite a través de estas imágenes continuas? Curiosamente, fijaros también en el triangulito en el televisor, en la parte de abajo a la derecha, ¿no? Para demostrar o denunciar quién está detrás de estos comecocos.
de juventudes. Time Warner, ¡hala! Time Warner, que hemos visto que estaba en el lío, un ojo. Qué emblemas, ¿no? La unión de Warner Communications Company y American Express. No, parece que no haya nada. Pero claro, American Express, esta es una tarjeta de American Express. Y yo no sé si veis algo aquí. Símbolos que utilizan la masonería, las sociedades secretas, el catolicismo, sacado del templo de Jerusalén bíblico, pero que han adoptado ellos como símbolos. Vamos a ver, pues eso. Flores de lis en las tarjetas de crédito en los extremos. ¿Puedes tirar la diapositiva anterior, sisplau? ¿Las veis en los extremos superiores, izquierda y derecha? Están mirando hacia abajo, pero solo falta girarlos para ver que son flores de lis. Viacom. Claro, siempre tiene que haber unas formas de triangulitos por en medio, si no, no están contentos. Y Paramount, que es Viacom Company. ¿Cuántas estrellitas de 5 puntas? Es porque es Estados Unidos. Pero curiosamente son 22. Y claro, el pico, esa forma piramidal, ¿no? ¿Por qué será? ¿Casualidades? Vale. CBS Corporation. Vaya, si esto no es un ojo, un ajo desde luego no es. BET, que también se nombraba estrella de 5 puntas dentro de estrella de 5 puntas. Y Sirius, satélite radio. Sirius, de donde procede también la estrella de 5 puntas. El perrito, ya veis qué ojillo le han puesto. La estrella de 5 puntas. ¿Quién está detrás de todos estos medios de comunicación masivos? ¿No están haciendo que las mentalidades de las personas se dirijan hacia lo que ellos quieren? Desde luego. Kanye West y Tom Cruise. Bueno, vamos a ver a Tom Cruise. Símbolo de la Iglesia de la Cienciología, de la cual él tanto habla. ¿Qué es esto? 2 pirámides entrelazadas por una S. Podría ser una serpiente, es una S, bueno. Iglesia de la Cienciología en Georgia. Ya no digo lo de la cruz, con el símbolo solar además cruzado, sino la pirámide de la izquierda y las 2 a la derecha con la S esa. Madre mía. Y encima, ¿qué es esa ave? ¿Un águila o un fénix? Símbolos suyos, siempre. ¿No será que la cienciología va ligado a lo mismo? Otro emblema suyo. Utilizan la cruz. Bueno, casi nada, ¿no? ¿Lo veis claro aquí? Pero cuidado, esto no está tan lejos de nosotros. Montagut, Girona, yendo hacia Olot, a 50 kilómetros de aquí al norte, yendo hacia el Pirineo. Espacio de interés natural, pone el cartelito de arriba. Es que hace gracia y todo. Yo es que cuando lo vi no tuve que hacer la foto por fuerza. Y fijaros en la piedra, qué fantástico ojo en medio de un triángulo. Y está cerca de un castillito. Pues eso es un espacio de interés natural. Y en mi provincia. Pues no están tan lejos como pensamos, ¿no? Cuidado, Fundación Triángulo, ONG, por la igualdad social de gays y lesbianas. ¿Por qué utilizan también el triángulo ellos? Ya sabemos que en las cartas del juego de Imbo también aparecen precisamente que quien está detrás de ellos es lo mismo. Y bueno, vamos a ver otra cosita. Signo movimiento feminista. Toma. El movimiento feminista también, ya lo dijimos desde aquí una vez, ¿no? Fomentado por Rockefeller y demás. ¿Por qué? Pues por lo mismo, para romper la sociedad. Y que claro que han hecho progresos muy interesantes para la mujer, pero es que vamos de extremo a extremo. Y eso era un propósito satánico para romper la sociedad y las familias. Pero bueno, son casualidades todo esto. Posición de meditación, claro, es que solo tienes que hacer un trazo para saber qué te sale. Las religiones orientales vienen del mundo espiritista, guste o no guste, incluido el New Age que se está vendiendo tanto en nuestro mundo occidental. Pero todo viene de lo mismo. Y algún día podríamos tratar en profundidad sus creencias. Sabemos que es espiritismo en su estado más puro. Bueno, no hace falta más que trazar el triangulito otra vez, ¿no? Dalai Lama en el Parlamento Europeo, 4 de diciembre. ¿Qué forma hace? Pues lo mismo,
es una casualidad. Que aparece la vidriera de San Pío X en la iglesia parroquial del barrio El Zapillo de Almería, España. Sí, un Cristo abierto de brazos, pero ya veis, ¿qué hay a su alrededor? Ah, claro, es que no es una pirámide, es que es la luz que procede del Espíritu Santo. Ah, vale. Pues a mí me recuerda más a esto. ¿Y esta foto? ¿Veis ciertas posiciones de manos? Por desgracia he perdido 2 fotografías que tenía fantásticas sobre el Papa haciendo un gesto, que luego más o menos veremos. Es bastante parecido al que está haciendo el señor que tenemos a su izquierda por detrás, en la pantalla, que unen el dedo pulgar con el otro dedo pulgar y alargan la mano con los dedos, el extremo de los dedos tocándose entre ellos, formando ¿el qué? Un triángulo. Hay otra posición, el de la derecha, las 2 manos juntas, un poco entrecruzadas de dedos, también haciendo forma triangular. Y en el que tiene enfrente, delante suyo, la típica posición de acto de rezar, o eso es lo que nos dicen, las 2 manos juntas, en una posición también triangular. Y que, ¿de dónde surgen también estas formas de hacer así? El mundo oriental. Porque detrás de todo, en el fondo, hay lo mismo, que es el espiritismo, Satanás. Bueno, pues fijaros en esto. No es una posición habitual de hacer para descansar las manos. Y ahora fijaros en este escrito de Zenit, ya estamos terminando. Los obispos franceses preocupados por la desaparición del domingo. Vamos a ver qué nos dice aquí. Publican un mensaje sobre el significado cristiano y humano del descanso dominical. París, miércoles 17 de diciembre de 2008, hace pocos días de esto. No hace ni un mes. El domingo en riesgo en la vida actual es el título del documento que los obispos franceses han hecho público el pasado lunes 15 de diciembre con ocasión del proyecto de ley francés sobre el trabajo en domingo. El documento ha sido elaborado por el Consejo para las Cuestiones Familiares y Sociales de la Conferencia de los Obispos de Francia. Se están preocupando para relanzar el domingo, que sabéis que es su marca de distinción, el día que Satanás quiere para su adoración, suprimiendo el sábado de Dios. Los obispos aducen razones tanto sociales como antropológicas para argumentar la importancia del día de descanso semanal en la cultura occidental y para el bienestar de las familias. En la cultura occidental. ¿Pero quién impuso esa cultura occidente? Ellos. Porque el cristianismo originalmente guardaba el sábado, como los judíos de antes, porque ese es el mandamiento de Dios para siempre, no solo para una época y para un grupo. Por un lado afirman es necesario un tiempo para descansar, vivir en familia, tener una vida social y disfrutar de diversas actividades culturales y deportivas, etc., escapando de las constricciones impuestas por el trabajo durante el resto de la semana. Y es cierto, hace falta un día, sí, y tiene que ser el domingo. Respecto a las razones sociales que aconsejan no eliminar el día de descanso semanal, los prelados advierten que la economía y el trabajo no pueden tener la última palabra en la vida social, y recuerdan que cuando se reguló por última vez esta cuestión, en el año 1906, se afirmaba que el domingo supone una experiencia social que es importante respetar. Claro, se basan en años de atrás, para hacer resurgir el domingo otra vez. Los defensores de la consideración del domingo como día laborable, precisan los obispos, son sobre todo las grandes superficies comerciales que pretenden así dinamizar la economía, pero advierten, esta medida está lejos de ser eficaz, porque el problema tiene que ver más con el poder adquisitivo real de los consumidores, añaden. Además, para los trabajadores, las ventajas salariales del trabajo extraordinario desaparecerán, a menos que se recurra a empleos a tiempo parcial que continúen reforzando las situaciones de estado precario de muchas familias. Finalmente advierten, borrar el carácter particular del domingo es un cambio fácil que, con el pretexto del liberalismo, le retira al hombre una indicación objetiva, inscrita en el tiempo de su dimensión espiritual. La apertura de las tiendas del domingo volvería a banalizar este día y a hacer pasar las leyes del comercio por encima de la dimensión amistosa, familiar y espiritual de la existencia.
Esto acentuaría la atomización de la sociedad francesa, subraya el Consejo para las Cuestiones Familiares y Sociales de la Conferencia de los Obispos de Francia. El domingo para los cristianos. Para los cristianos el domingo es el día del descanso y también de la liberación del mal mediante la resurrección de Cristo. Pues yo no debo ser cristiano porque no guardo el domingo y acepto el sábado como día de reposo, tal como pone en mi Biblia y la de todo el mundo. Pues ya he visto que me va a pasar por fundamentalista, por sectario, por ir en contra del nuevo orden mundial que están estableciendo. La Asamblea Dominical celebra con anticipación el banquete celeste y la esperanza de la vuelta del Señor. La misa del domingo expresa a la vez el sentido y la finalidad de la vida de los cristianos, explica el documento. Desde los primeros siglos, el significado del domingo como día de la Eucaristía precedió la instauración del domingo como día de descanso semanal. Pues tendrán que demostrarlo. La cual permitió enriquecer la celebración de Día del Señor como día dedicado a la familia y a la contemplación espiritual. Hago un inciso. El Día del Señor, ellos lo aplican cuando Juan, precisamente en el Apocalipsis, escribiendo, dice que tuvo la visión en el Día del Señor. Si cogéis Biblias actualmente, miráis los comentarios, Biblias que hacen conjuntamente católicos y protestantes, dicen, en el Día del Señor, abajo ponen domingo. Mentira, era sábado, porque lo cambian. Manipulación. Y eso es tradición, pues vale. Actualmente, ante la amenaza de desaparición del descanso dominical, advierten los obispos, los cristianos, guardando el domingo, hacen un llamamiento profético. El hombre no vive solo de pan. La Iglesia, al defender el domingo, no solo manifiesta su voluntad de que los cristianos vivan ese día en condiciones favorables, sino también desea prestar un servicio a toda la sociedad para que pueda encontrar un camino que permita hacer la vida humana cada vez más humana. Por tanto, si yo digo que el sábado es el día de Dios, resultará que hago la vida mucho menos humana. Por tanto, ¿qué voy a ser para la sociedad? Una lacra. Pues bien, esa hoja de ruta ya están empezando a aplicarla. Y esto forma parte de ello. Y el domingo se va a terminar imponiendo. Y quien guarde el sábado y diga que eso es contrario, pues ya sabe lo que le va a tocar. Por eso, más que nunca debemos acercarnos a Dios, porque los tiempos se están terminando, las profecías se están cumpliendo. Y como no nos cojamos de Dios y sigamos lo que dice, vamos a pasar por su aro, el aro de Satanás. Y yo no quisiera eso ni para mí ni para vosotros. Pues bien, hasta aquí precisamente el tema de hoy. El próximo, si Dios quiere, va a tratar sobre la actual crisis. ¿Qué ha motivado esa crisis? ¿Quién está detrás? ¿Qué se pretende? Y veremos cómo la relación con todo esto otra vez vuelve a surgir de lleno. Las cosas no pasan porque sí, sino que todo ha sido premeditado. Para preparar el mundo para ese nuevo orden mundial y conseguir su objetivo. Y eso lo van a hacer dentro de muy poco. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.